quiero leer el versículo número 27, que dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Vamos, hermanos, a dejar hasta ahí la lectura. Hermanos, en esta oportunidad queremos hablar acerca de la seguridad verdadera. La seguridad verdadera. Y esta seguridad de la que vamos a hablar es la que está relacionada con nuestra salvación. Fíjese que el tema de la salvación muchas veces ha sido malinterpretado. Hay cristianos que tienen temores, perseveran, pero viven afligidos, porque ellos piensan que la salvación que han recibido es algo incierto, algo como que dependiera de ellos o de las circunstancias. Pero al ver esta porción que hemos leído, encontramos que aquí nos habla la palabra de una seguridad verdadera. Amén. Bueno, el pasaje que leímos comienza relatándonos cuando Jesús estaba en Jerusalén para la época de la fiesta de la dedicación. Dice que era invierno y que Jesús andaba cerca pues del pórtico de Salomón, en el templo. Y cuando los judíos lo rodean al Señor, note usted que para esta altura pues ya ellos tenían en su corazón una idea de lo que Jesús afirmaba hacer. Pero ellos quieren que Él se los diga con mayor detalle. Y es donde le dicen los judíos al Señor: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Porque todos los judíos esperaban la venida del Mesías, prometido en las Escrituras. Los profetas hablaban de la venida del Mesías, el ungido de Dios, el que libertaría a Israel. Y ahora que Jesús ha hecho tantos milagros y enseña de una manera muy sorprendente, pero aún así ellos no estaban de acuerdo con Él. Pero quieren oírlo decir en sus propias palabras si Él es el Cristo. Dínoslo abiertamente, le dicen. Quizás no era tanto para saber si era o no de verdad el Cristo, sino que lo que ellos buscaban era una ocasión para atacarlo, para difamarlo, para decirle a la gente: miren, Él dice que es el Mesías, ¿verdad? Pues como le digo, ellos no creían en Él, pero ahora quieren que Él lo diga. Solo eso quieren, que Él lo diga. Que lo creyeran o no, no es el caso, sino que ellos solo querían oírlo de sus propios labios. Y de ahí pues las palabras que leímos después, ahí lo dice el Señor. Él le respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Pero ellos no creían, solamente querían escucharlo decir si era el Cristo o no, porque eso era muy importante. Fíjese que el Cristo es un título. El equivalente en el Antiguo Testamento es el Mesías. Es un título. Solo hay un Cristo, un Mesías, el que Dios prometió a través de los profetas que vendría. No hay más Cristo, solo hay uno. Ahora ellos dicen: queremos saber si eres tú. Ya se lo dije y no creen, le dijo el Señor.
Es que ellos no creían. Pero a beneficio de los creyentes, el Señor va a pronunciar unas palabras, hermanos, que aportan una enorme seguridad, una enorme bendición. Y nosotros necesitamos aferrarnos a esas palabras, amén. Para no vivir en temores, en zozobras, como le dije que algunos cristianos viven, ¿verdad? Porque mire, hay cristianos que están pensando, bueno, yo soy salvo ahora, pero quién sabe mañana, ¿verdad? Quién sabe de aquí a 5 años. Y les han hecho la pregunta, mira, ahora tienes la salvación, pero ¿y qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Qué tal si te caes? ¿Qué tal si te alejas? Y siente miedo el cristiano. Y cada mañana se levanta afligido. Hasta se hizo popular un dicho que mencionan y dice que el diablo más puede por diablo que por viejo. O si no le dicen, mire, tenga cuidado, porque el diablo trabaja fino. Usted ni cuenta se ha dado, le dicen al pobre cristiano que está afligido, ¿verdad? Quizá ya está trabajando ahí cuidadosamente y ya está buscando la caída de usted. Y usted ni cuenta se ha dado. Y le meten miedo a los cristianos. Pero estas palabras que vamos a leer, si nos aferramos a ellas, nos van a sacudir todo ese miedo, hermano. Miren, en el versículo 27 vemos que todo el que es de Cristo lo seguirá a Cristo. Los demás no. Todo el que es de Cristo lo va a seguir. Y ahí lo dice él: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No todos vienen a la misma vez, sino que, hermano, en momentos y circunstancias diferentes vienen. Pero lo cierto es que todos los que son de Cristo, en algún u otro momento de su vida, van a captar su mensaje. No necesariamente tiene que ser como era en ese momento, que él estaba ahí corporalmente, ¿verdad? Que al oír su voz acudían a él y lo seguían. Recuerde que pues él, hermano, está ahorita a la diestra del Padre. Y obviamente no oirán las personas una voz audible, ¿verdad? Que le diga, mira, anda a la iglesia, o cree en Jesús. Una voz de parte del cielo, no. Pero su mensaje llegará al corazón. El mensaje contenido en las Escrituras, en esta palabra del Señor, porque para eso está la Biblia, hermano. La Biblia la ha querido destruir, hermano, y no han podido. Es el libro que más se ha impreso, el libro que más se ha traducido en el mundo entero. Es el libro de mayor circulación. ¿Por qué? Porque Dios quiso que estuviera disponible para todos. Y entonces, todos aquellos que son de Cristo, en alguno u otro momento captarán su mensaje glorioso, el mensaje del Evangelio, y creerán y vendrán a Cristo. Y como le dije, vendrán en momentos y circunstancias diferentes. Hay unos que vienen rápido, hay otros que no, se tardan. Están duritos, decimos nosotros, ¿verdad? Pero si es del Señor, va a venir. Algunos llegan, como le digo, de una manera pues tranquila, ¿no? Otros atraviesan por un montón de cosas dolorosas y al final encuentran a Cristo. Puede ser que en la cárcel, o en el hospital, o después de que sobrevivieron a algún accidente. Yo recuerdo a un hermano, hoy ya está con el Señor, pero él me cuenta que él, trabajando cerca de un paredón, la tierra estaba floja y les cayó encima el paredón. Los enterró.
Inmediatamente los compañeros dicen a paliar tierra y a ver si lo sacaban, ¿verdad? Como pudieran, y lucharon y lucharon. Y en eso lo sacaron a él, inconsciente. Pero sobrevivió, despertó. Cosas como esa impactan. Y dicen, Dios tiene algo conmigo, porque no me dejó morir. Y poco a poco van llegando, o sea, en circunstancias diferentes, pero van a llegar, amén. Y algo más le voy a decir: todos los que son de Cristo van a llegar, no se va a quedar ni uno, porque Él vino a morir y a salvar un grupo determinados, y al final, como lo dijo antes de morir en la cruz, esas palabras quedan para siempre: de los que me diste, ninguno se perdió. Así que es un asunto, hermanos, que todo aquel que es de Cristo va a captar el mensaje y va a creer, amén. Pero ¿qué pasa después de que hemos creído? Bueno, tenemos la salvación. Ahora, el asunto que se discute es: ¿cuánto dura la salvación? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10 años? ¿20 años? ¿50? ¿Cuánto dura? Aquí en el versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios te salva a ti, te salva para siempre. Y miren, esa palabra de Cristo pesa más que las dudas que mucha gente siembra. Porque, hermano, a veces ya hemos oído, ¿verdad? Como acabo de mencionar, gente que tiene sus dudas y creen que la salvación se pierde. Y claro, para eso pues toman versículos, ¿verdad? Porque esa es la clave, que ellos ocupen versículos para que la gente les crea lo que están diciendo. Y hay versículos, hermanos, que, como uno que se encuentra en Mateo: el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice ahí. ¿Lo han leído? Solo que ahí no se habla de salvación del alma, fíjese, sino que, y está escrito para los judíos, que van a estar en ese momento siendo invadidos. Pero en eso descenderá el Señor y librará a Israel de la invasión del anticristo. Entonces, habla de judíos, no habla de cristianos. Y habla de salvación, hermano, de morirse. Porque ¿qué se espera cuando miles y miles y miles de tropas invaden un pequeño país como Israel? La muerte segura, hermano. Armados con última tecnología, con todo lo que hay y lo que van a inventar todavía. Pero Cristo descenderá y peleará por su pueblo. Entonces toman esos versículos y asustan a los hermanos, a la iglesia. Ahí dice: mire, tenga cuidado, yo sé que usted tiene 20 años, pero quién sabe, ¿verdad? En el año 21, si usted se cae, se pierde. No, las palabras pesan más. Él va a sostenernos, hermano. Incluso si un cristiano fallara, mi recomendación es: no te alejes de Cristo, reconcíliate con Él y sigue perseverando. ¿Para qué te vas a ir al mundo unos tus 3 años o tu semana? ¿Qué te espera ahí? Medio de Satanás te tenga en sus garras, te hará pedazos. Mejor quédate. Amén. ¿Sí o no? Sí. Y fíjese que no estoy hablándole de que se va a perder la salvación. Estoy hablándole que tendrá una vida desgraciada aquí en la tierra, sufrida. Si se aleja del Señor, Satanás no tendrá compasión. Si de hace rato está pensando: este cristiano se me fue, pero tengo que desquitarme. Así que mejor es estar con Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la salvación? La salvación no se pierde. No se pierde, hermano. Y no importa qué clase de persona fue la que la recibió.
Porque no podemos ponernos a juzgar. Quién sabe, aquel, quién sabe. Yo conozco qué es lo que han andado haciendo. Y dice que ahora cree en Cristo. Tú no te metas ahí. No es tu asunto. Tu asunto es el trato entre Dios y tú. Los demás ahí déjalos. Eso no te concierne. Ni te concierne decir quién es y quién no. Solo Dios lo sabe. Y lo que sí sabemos nosotros es nosotros que tenemos. Yo sé que soy salvo. ¿Cuántos saben que son salvos? Levanten la mano. De los demás no te preocupes. No gastes tus neuronas cerebrales. No te afligas tanto. Cada quien tiene responsabilidad de creer en Cristo. Pero entonces vemos acá, hermano, que lo que Cristo da es vida eterna. No da para 6 meses, ¿verdad? O para una semana, ¿verdad? O como para un día, como la batería del teléfono, ¿verdad? Que más los de ahora, ¿verdad? Que no duran mucho. Ya no como los de antes que duraba toda la semana. Pero mira, es vida eterna. Es para siempre. Y ahí añade el Señor, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. No se trata de ti, ni de mí. No se trata de tu astucia, de tu experiencia. No se trata de cuánto has estudiado. Se trata de la mano poderosa de Jesús. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Y después de que ha dicho eso, mire cómo es el Señor de generoso, ¿verdad? Que nos va a revelar un poco más este asunto. En el versículo 29 dice aquí: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, recuerde, mire, la salvación de los cristianos, la redención de la iglesia, es un acuerdo entre Dios el Padre y su Hijo unigénito. Es un pacto entre ellos dos. Tu salvación es un pacto. Mi salvación es un pacto entre Dios y su Hijo. No entra ahí nada de lo que yo pueda o no pueda hacer. Es un pacto. Todo aquel que cree en Cristo será salvo, dice la Escritura. Amén. Ese es el pacto. Y como es un pacto, no solo se nos dice que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Señor Jesús, sino que dice: mi Padre que me las dio es mayor que todo, dice aquí, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por si para algunos no era suficiente que Jesús diga: nadie las puede arrebatar de mi mano, ahora el Señor dice más: el Padre que me las dio. Porque Dios se las dio. Dios le dio la orden de venir al mundo a dar su vida en rescate por muchos, y Él aceptó gustoso esa orden y vino a la tierra, tomó forma humana, vivió entre los seres humanos y fue crucificado, entregando su vida en rescate por nosotros, y dio una salvación segura, eterna para todo aquel que creyera. Pero a fin de que tengamos mayor consuelo, dice que el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios Todopoderoso es el ser, hermano, que es omnipotente. Es decir, que su poder es mayor a cualquier otro poder. Si alguno de ustedes ha vivido con miedos, pensando: Satanás quizás
es tan astuto que no me deja en paz y algún día me va a meter zancadilla y voy a caer. No, mejor confía en el Padre y confía en Jesús el Hijo, porque Él es más poderoso. No descansa tu vida en una iglesia, en tus obras. No, tu vida descansa en las manos gloriosas de Dios. Voy a ir un poquito más adelante. Hasta aquí pudieran algunos pensar, mire, pero bueno, Jesús dijo eso, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la garantía de que eso se cumpla? Buena pregunta. Fíjese que la garantía de que las palabras de Cristo se cumplan es que Él es Dios. Él es Dios. Cuando Él afirmó ser Dios, dijo la verdad. Y aquí cuando están interrogándolo los judíos y Él les está diciendo esto, dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Cuando en el Nuevo Testamento se habla del Padre, se está hablando de Dios el Padre. Amén. Es que miren, para los cristianos no hay otro Padre más que Dios, en un sentido espiritual. En un sentido biológico, tu papá es tu papá, ¿no? Si quieres, llámale padre, pero será tu padre, tu papá biológico, o tu papá de crianza, como tú quieras, si es que no es tu padre biológico. Pero cuando se habla en un sentido más amplio, en un sentido de eternidad, en un sentido espiritual, solo hay un Padre, Dios. Y por eso es que Cristo dijo, miren, a nadie le llamen Padre en la tierra, en ese sentido. Yo no entiendo por qué la Iglesia Católica no hace caso de esa orden del Señor. El que esté en Roma no es ni santo ni padre. Le llaman Santo Padre. Blasfemos. Solo hay un Padre, Dios. Y ese Padre y yo, dice Cristo, somos uno, dijo el Señor. O sea, ¿qué significa eso? Significa que Cristo es Dios, de la misma esencia de Dios. Algunos nos acusan a nosotros, los cristianos, de que somos politeístas. Es decir, que creemos en varios dioses. Y hay una iglesia alejada del evangelio y de la verdad que enseña algo así, ¿no? Y que no creen que haya un hijo y que haya un padre. Pero aquí Cristo dice, yo y el Padre somos uno. O sea, somos uno en esencia, por supuesto, ¿verdad? No la misma persona, sino hay Dios Hijo y hay Dios Padre. Amén. Pero una sola esencia divina. El Espíritu Santo participa de esa naturaleza también. Y no es que creamos entre dioses, no, creemos en un solo Dios, en Dios único. Pero ese Dios único se manifiesta en tres personas. Y los tres son diferenciables el uno del otro. Y tienen funciones diferentes, pero es un solo Dios. Pero es un solo Dios, tiene un Hijo y tiene Espíritu. Cuando decimos esto, hermanos, qué complicado, ¿verdad? Que no son tres, pero que es uno, pero hay Hijo, hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo, fíjense. Y no es lo mismo. Una sola esencia, tres personas. Casi que como el cerebro quiere estallar, ¿verdad? Tres, pero uno. Uno, pero tres. Y como el cerebro humano no lo procesa, y no lo procesa porque no hayan a qué compararlo.
Dios es incomparable, hermano. Si usted quiere explicar la doctrina de la Trinidad, por favor no use ejemplos que nada tienen que ver. Mejor solo diga, mire, es que Dios es único en el universo. Usted no lo entiende, no lo entienda si no quiere, si no puede. Pero Dios es único, no hay otro como Él. No podemos compararlo a nada ni a nadie, hermano. Si aquí lo único que queda es creerle a Cristo, hermano. Que Él dice la verdad. Yo y el Padre no somos. Pero cuando dijo yo y el Padre no somos, ahí cayeron los judíos y agarraron piedras para matarlo, pedradas, porque creían que estaba blasfemando. Y cuando agarran las piedras, el Señor les dice, miren, muchas buenas obras les he mostrado, los milagros, ¿verdad? ¿Por cuál me apedrean ahora? ¿O me quieren apedrear? Por buena obra no te queremos apedrear, sino que porque siendo hombre te haces Dios. O sea, ellos captaron, hermano. Jesús afirmó ser Dios, porque Él es Dios. Por eso es que la salvación que Él vino a ofrecer tiene garantía. No lo dijo un hombre, un maestro cualquiera, sino que lo dijo Jesús, el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios el Padre, compartiendo su esencia, iguales en poder. Hermano, Dios, que se hizo hombre, pero que nunca dejó de ser Dios. Y ahí descansa nuestra salvación. Fíjense que mire, toda la clave para que las personas puedan ser salvos, puedan hallar la redención y la salvación y puedan encontrar al Dios Todopoderoso, es que crean en Jesús. ¿Eso es todo? Es que Él es el único camino, hermano. No se pueden saltar. No se puede. No se puede llegar a Dios sin creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es imposible. Así que, en vez de perder el tiempo, hermano, tratando de convencer a la gente de lo más difícil, ¿verdad? Presentemos a Jesucristo. Porque el que cree en Cristo tiene a Dios el Padre. Pero le decía, Cristo presentando esa esperanza de salvación segura, pero eso se basa, hermano, en su divinidad. Él es Dios y puede garantizarlo. Amén. Entonces, fíjese, al llegar a este punto, ya estamos terminando, vemos que Jesús es tan poderoso que nadie lo puede vencer. Ni Satanás, ni todos sus demonios juntos pueden anular las promesas de Cristo Jesús. No tenga usted miedo, no esté pensando en el mañana, ¿verdad? Porque claro, en nuestra humana debilidad no decimos, no, hermano, es que cualquier cosa puede pasar. Somos polvo de la tierra, dicen aquellos que ya quieren irse a pecar, ¿verdad? Que ya están sacando una pata. Somos polvo, de ahí se agarran. Mejor piense que Jesús puede garantizarle su salvación y agarre más fuerza para perseverar y andar correcto. No camine con miedo, porque no va a caminar bien. Cuando Satanás lo esté ahí tratando de convencer, por último va a decir, bueno, pues ni modo, ya peleé bastante con este diablo, me voy a dejar del todo mejor. ¡No! Recuérdate, tu salvación está garantizada. No te dejes vencer. Séle fiel al Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Porque fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Amén, hermanos. Su salvación, la salvación que le ha dado es segura, hermano. Dios no te la dio a ti para que tú quisieras con ella, con la salvación. Te la dio y la sustenta Él todavía. No te va a dejar. Ay, hermano, pero ¿y qué pasa con aquellos hermanos que venían a la iglesia y por allá vi uno, fíjese, en la cantina? Un día, esa persona
lo vieron en la Semana Mayor, que si le llaman a esa fiesta, ¿no? Cargando el ídolo con todos los demás que lo llevaban. ¿Dónde quedó el gran diácono? Se alejó. Para llegar a ese grado significa que no hay nada en el corazón. Todo era falso. Pero hay hermanos que sí, mire, se van de la iglesia, están allá en el mundo, pero en la noche piensan, Dios mío, no, Señor, yo quiero volver, Señor, pero es que me da pena, como los hermanos y el pastor que me han visto chupar en la calle. Ay, no, pero algún día voy a volver. Y cuando oyen los cantos cristianos en la radio, a veces se lloran, se preocupan, y un día no pueden más y vienen al Señor de vuelta y se reconcilian. Porque ahí está la semilla, ¿me explico? ¿Se perdió la salvación? No, no se perdió. Es que mire, la salvación no se pierde ni se está recuperando, ni se pierde ni se está recuperando como que fuera un foquito de arbolito, de aquellos que prenden y se apagan, pierden y se apagan. No, no, no es así. La salvación es permanente. El ser humano es torpe. El ser humano es torpe. Pero Dios es todopoderoso. Y la vida eterna que ha dado, hermano, ahí va a estar. Así que tú no te aflijas si conoces a un hermano que tú estimas mucho y que se fue, pues háblale, ora por él, no dejes de orar por él y háblale, ¿verdad? Y si es de Dios va a venir de vuelta. Como los que se fueron después de la pandemia, ¿verdad? Que se acomodaron, ya van a venir, no te preocupes, ya van a venir, amén. Ayer tenía un sueño que cuando desperté pues me impactó, porque fíjese que para cuando inició la pandemia, cerraron todas las iglesias, todos los locales. Y ya cuando se abrió 5 meses después, el puchito de gente, ¿verdad?, en las iglesias. Y los demás, es que dicen que no quieren contaminarse de COVID. Y la OMS ya dijo que ya no hay emergencia. Pero ya están todavía alejados. Pues en ese sueño que tuve ayer es un sueño. Si usted quiere, haga lo que quiera con lo que le voy a decir. Con eso, no con esto que le acabo de enseñar, a mí de la Biblia. Pero en el sueño platicaba con los pastores y teníamos 232 células en ese momento del sueño. Cuando cerramos por la pandemia, teníamos 240 células. Hoy tenemos la mitad de eso, andamos por 130, 132. ¿Sí? Varía. Imagínense, la mitad, 130, 132, por ahí andamos. Y vamos a tener 240 células trabajando para el Señor en los hogares. Y en el sueño de ayer, hermanos, les decía, les tengo noticias, tenemos 232 células funcionando. ¿Entienden? 100 más de las que hay ahorita. Quiere decir que Dios va a traer las cosas algún día. No por el sueño que yo tuve, sino porque es verdad, hermano. Dios va a hacer la obra, amén. Porque el que es de Dios va a regresar. Así que usted no se desaliente, no esté pensando mal. Uno ahí anda haciendo lo que puede para que ustedes se sientan contentos, ¿verdad? Un día los reuní todos el miércoles y todo bien bonito aquí lleno, ¿verdad? A algunos no les gustó, porque no, yo me había acostumbrado a venir el jueves, hermano, yo el martes y miércoles el pastor lo que se le ocurre. La cosa es que las demás gente bien felices, ¿no? Pero bueno, hay que tenerles paciencia a los hermanos, ¿verdad? Pero sí, el pueblo Dios lo va trayendo, porque la salvación es segura. Así que tú no tengas miedo, no vivas preocupado, más bien vive feliz en las manos del Señor, que Él te va a guardar siempre, amén, hermano. Y oren por sus hijos, por su familia, por su esposa, por su esposo, ¿verdad? Y por ti mismo, dile: Señor, dame fuerzas, ¿verdad? Pero para servirte, para hacerte fiel, para dar buen testimonio.
Y si alguna vez fallara, dile: Señor, perdóname, yo me equivoqué, perdóname, yo voy a seguir luchando. Y lucha, porque quien te da la victoria es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y nadie te puede arrebatar de las manos del Señor Jesús. No vivas con miedo, no vivas pensando que Satanás te va a ganar. No te va a ganar nunca. Dios es poderoso para sostenerte a ti. Amén. Vamos, hermanos, a orar al Señor. Oremos. Padre, gracias por esta salvación tan grande que nos ha dado en Cristo Jesús. Que a pesar de las debilidades humanas, tú eres capaz de fortalecernos, de ayudarnos en todo el camino y hacer que tu palabra se cumpla. Te adoramos, te damos gracias, Dios mío. En tus manos encomendamos nuestra vida siempre, porque tú eres todopoderoso. Te adoramos. Bendice a tu iglesia. Trae a todos los hermanos que se han alejado, los que son tuyos, vuélvelos a tu redil. En tu mano los encomendamos, Señor. Y te adoramos y te damos gracias. Bendito Dios. Gracias por estas palabras que hoy hemos leído y que nos dan consuelo y fortaleza. Gracias, Padre Celestial.